en otro canal en el que hablo de derecho procesal penal. Y partiendo de que el derecho procesal penal es el mismo derecho en justicia para adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales se aplica en justicia para adolescentes. Tuve que referirme al artículo 20C2, en cierto sentido, para atacar los errores de la Fiscalía en perjuicio de los derechos de la víctima, porque la víctima para México es coadyuvante, no con la acusación que abre la etapa intermedia, como está en el artículo 338, sino que la víctima es coadyuvante desde la denuncia, como lo dice el artículo 20, apartado C, fracción segunda. Esto cambia la visión procesal de la víctima, no solamente en adultos, sino que ahora que nos referimos a adolescentes. La víctima tiene el derecho de coadyuvar con el Ministerio Público, tiene el derecho a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba, tiene el derecho a que se desahoguen las diligencias correspondientes, tiene derecho a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley. Y cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de las diligencias de la víctima u ofendido, deberá fundar y motivar la negativa. Esta idea es muy importante. Si la víctima es coadyuvante desde la denuncia, por tanto, todos los artículos que se copiaron respecto a la víctima del siglo pasado, de código del siglo pasado, pues chocan contra la constitución política, que es lo que yo he tratado muchas veces de explicarles a ustedes, por qué hay errores. Y simplemente en el derecho comparado se resuelve la norma y hacemos una interpretación distinta para México conforme a la constitución política. Pero, ¿qué lleva la coadyuvancia desde la denuncia? A que seríamos casi el único país en que la víctima no está en la audiencia inicial. La víctima está en la audiencia inicial. La mayoría de los países no está en la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque no le interesa a la víctima si fue detenido o no detenido, cómo fue detenido. Y en concreto, porque en otros países, como la litis se fija hasta la acusación y no en la imputación, no hace falta la víctima en la audiencia inicial. Sin embargo, México, tenemos una víctima coadyuvante y tenemos una litis que se fija en la imputación. Y entonces también para adolescentes, el asesor jurídico no puede adherirse irresponsablemente, sino que debe asumir su función en la audiencia inicial, tanto en el control de la detención, si el imputado fue, el adolescente fue detenido en fragancia de delito contra esta víctima, sino también con respecto a la imputación del hecho delictivo y a la imputación del hecho dañoso, a la dañosidad del daño y lógicamente a las pruebas del daño. Esto es muy importante. Eh, Tendríamos que hablar horas de lo que esto significa, pero me quedo en un elemento único, y es que el hecho de que la víctima puede imputar el daño, cobrar el daño y probar el daño, ya no podemos nosotros seguir acudiendo al derecho laboral para fijar el monto del daño. ¿Por qué? Porque el daño en el modelo acusatorio se acusa o se imputa, se acusa, se prueba. Y el daño integral al que se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese daño integral no puede ser un daño tasado por el derecho laboral, sino que tiene que ser un daño probado por el derecho penal, al monto en que fijen los jueces según los actuarios matemáticos o los peritos de daño. Muchas gracias.